¿por qué ustedes siempre, los periodistas, son la piedra de tope? Siempre le echan la culpa a ustedes. Lo mismo que ahora Lewin, ustedes sacaron de contexto sus palabras. Lo que dijo David Pizarro, también todo el mundo lo escuchó, pero también le echó la culpa a los periodistas. He escuchado presidentes de derecha y de izquierdas que siempre le echan la culpa a los periodistas. Así que por favor traten de hacer ustedes mejor la pega, parece. Un abrazo fuerte, Héctor, Oslo, Noruega. Héctor, gracias por el llamado desde Oslo, desde Noruega. ¿Qué tal? Qué buena. Pero es buena la reflexión que hace Héctor. La vamos a tomar, vamos a hacer mejor la pega para que no tergiversemos, para que no pongamos palabras, cosas que uno dice, para que poner contextos. Claro. Porque sí, es verdad. Habitualmente los medios de comunicación son los que... Es que ustedes cometen el error de transcribir lo que estas personas dicen. Eso ustedes no lo debiesen hacer sin la voluntad de ellos. Ahora, perdón, yo creo que los medios cometemos miles de errores, eso es verdad. Pero también es cierto que hay muchas autoridades o muchas personalidades públicas que yo creo que leen lo que dicen y no se dieron cuenta de las cosas que dicen. O sea, de verdad, se lee, yo dije eso, y después ven, claro, y dicen, que me sacaron de contexto porque mi idea no era decir estas palabras. De acuerdo, a lo mejor su idea no era, pero la dijo. Yo creo... Hizo esa formulación. O sea, hay gente que después de verse o escucharse, se da cuenta de las cosas que dice. Se da cuenta en el momento. Yo creo que pasa una combinación de cosas. O sea, efectivamente las autoridades pueden cometer errores, pero yo creo que también a veces el periodismo que tiene la dificultad de sintetizar la información, porque pueden haber declaraciones de 1 hora, por ejemplo, en un programa, y se agarra una frase descontextualizada y se distorsiona totalmente la idea de la que quería expresar una determinada persona. No, ha pasado eso, Max, incluso que han sacado frases que son irónicas, y si tú no entiendes el contexto de que era una ironía, parece como que fuera una cosa terrible lo que se dice. Y eso ha pasado, es cierto. O sea, pasan en todos los ámbitos. Hay que tener cuidado. Sí. Y yo creo que también es importante que el medio esté abierto a las rectificaciones de las personas y en las mismas condiciones de la difusión que tuvo originalmente, justamente para que la persona pueda plantear su punto de vista íntegramente. Sí, pero también la persona que, sobre todo una autoridad, tiene el deber de conocer cómo opera el tema de los medios, y tiene también el deber, sobre todo cuando habla como autoridad, de expresarse de una manera adecuada. Y eso también es una carga de nuestras autoridades y un déficit que uno observa, porque finalmente hay muchas personas que están en cargo muy importante que uno derechamente no se explica cómo está ahí, digamos, porque no tiene las competencias suficientes para poder asumir esas responsabilidades. Y muchas veces el periodismo lo que hace simplemente es develar aquello. Así que, bueno, es un equilibrio que se tiene que mantener, pero la verdad es que echarle la culpa, en este caso, a los medios, es realmente absurdo, porque finalmente dijeron lo que dijeron. En el caso de Lewin no cabe duda que no fueron descontextualizadas sus palabras, sino eran parte de un discurso bastante claro y que lo reiteró en muchas formas en una comisión legislativa. No, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que pasan ambos fenómenos. Lo que tú dices es desprolijidad de nuestra autoridad, y también pasa desprolijidad de los medios en algunos casos. Y por eso yo encuentro importante el derecho, siempre que tiene toda persona el derecho a réplica, de poder decir o poder pedir disculpas si cometió un error, o que decir el contexto en que dijo sus afirmaciones y que el medio de comunicación determinado omitió o tergiversó. Así es. Varios temas más. Mauricio decía que había algo pendiente con lo de Jovino Novoa. Jorge Ramírez quería poner otro tema, que es lo de la encuesta Adimark. Max antes quería poner el tema de el proyecto de Nueva Educación Pública. Así que vamos en ese orden. Bueno, yo no quiero meter otro, así que a ver si alcanzamos. No, metamos otro tema. La verdad que lo de Jovino Novoa, bueno, eso se va a decidir, y claro. Hay que ver qué pasa al final, ¿no? Y eso es lo que se va a decir. Nosotros nos vamos a oponer, obviamente, insisto, acá. ¿Y cómo se oponen técnicamente, cómo se oponen ustedes? Tenemos solamente la posibilidad de comparecer a la audiencia y argumentar de las razones del por qué los fundamentos de esta petición no son los correctos técnicamente, ¿no? Pero finalmente acá también lo importante es qué es lo que va a hacer el Ministerio Público futuro con estas causas, ¿no? En un contexto en el cual cambia el fiscal nacional, y yo esperaría, y además también está la designación del fiscal regional Oriente, que finalmente es la sede donde está radicado, por ejemplo, la investigación del caso Penta. El caso Penta va a ir a juicio, probablemente, espero, ¿no? Con alguien a esta altura, ¿no? Y no todo van a ser suspensiones condicionales y juicios abreviados.
Y esa también es una elección que está en marcha y que es bien relevante, donde está la figura de Carlos Gajardo como uno de los candidatos, los cuales mucha gente creemos de que Saad Chaguán no lo va a nombrar en ningún caso, y cuál va a ser el futuro además de ese fiscal y la investigación. La verdad que más allá de una figura en particular, lo relevante es que los equipos se mantengan y que hayan personas que tengan la independencia suficiente para poder ejercer estas indagaciones con total prescindencia de presiones políticas. Y la labor de los fiscales regionales y nacionales, a diferencia de lo que entendió Chaguán, no es asumir ellos el protagonismo de esta causa, sino garantizar que los fiscales adjuntos, que son quienes habitualmente las llevan, tengan resguardado su ámbito de autonomía para poder ejercer su labor de manera debida. Pero a la vez de que acá no se ofrezcan suspensiones condicionales. Nosotros hablamos de los procedimientos abreviados. Los procedimientos abreviados involucran la aceptación de los hechos y una condena, a lo menos. Pero las suspensiones condicionales, nada de eso ocurre. Solamente es un mecanismo a través del cual la Fiscalía le dice al imputado: mire, ¿sabe qué? Usted durante un año va a firmar, va a cumplir determinadas condiciones sin un juicio, y después, si usted cumple esas condiciones, usted es sobreseído. O sea, no hay condena, no hay reconocimiento de responsabilidad de hechos, nada. Y esto lo digo porque básicamente se está discutiendo esta posibilidad respecto a otros imputados, como Alberto Cardemil. Y además también yo espero que se pueda avanzar de manera consistente respecto a la otra lista, que es SQM, que es el financiamiento de la empresa del exgobierno de Augusto Pinochet, básicamente a candidaturas de la nueva mayoría. Y ahí obviamente han existido dificultades bien importantes. Así que bueno, estamos a la expectativa con eso. Insisto, nosotros por lo menos vamos a ejercer el derecho a pataleo de la forma que establece la ley respecto a esta materia, ¿no? Yo tengo una duda: ¿cómo beneficia el derecho a guardar silencio a un imputado? Lo que pasa es que el derecho a guardar silencio involucra de que uno no está obligado a aportar antecedentes en una investigación que se sigue en contra de uno, ¿no? Y de esa perspectiva, si uno no aporta esos antecedentes o uno no está en la dinámica de tener que contestar determinados aspectos que están siendo indagados por la Fiscalía, entonces uno le asigna la carga al Ministerio Público de tener que averiguarlos de otras formas. Por eso... es lo que hace el sentido común ciudadano, por decirlo de alguna manera, que cae otorga, digamos. Claro, pero... Entonces, pero no es precisamente no, eso. Yo creo que vale la pena. Y yo creo, de hecho, ese fue el gran cambio, uno de los grandes cambios que involucra del procedimiento antiguo al procedimiento nuevo. En el procedimiento antiguo, a uno lo citaban como imputado, un ministro, en visita, o un juez del crimen, en rigor, y uno iba a declarar, estaba obligado a declarar. Si uno no declaraba, podían establecerse medidas como arrestos y otros, si uno no iba a declarar, y si el juez consideraba de que existían antecedentes para que se estableciese una participación en un delito, uno lo podían dejar hasta 5 días detenido, incomunicado incluso. Era un mecanismo bastante brutal y fuera, digamos, de cualquier parámetro moderno. Yo creo... El derecho a guardar silencio es el cambio. Sí, pero ¿se considera que no se está colaborando con la investigación? Tampoco. No, el derecho a guardar silencio no debe y no genera ningún tipo de perjuicio para quien lo ejerce, porque ahora la declaración del imputado se considera como un medio de defensa y como tal, entonces, quien se debe defender lo puede administrar libremente. No te perjudica, pero tampoco te beneficia. Si tú declaras y haces un aporte útil, veraz y completo, se puede considerar un atenuante, colaboración sustancial, y eso te permite acceder a grados inferiores de pena. Colaboración sustancial que yo creo que no existió con Jovino Novoa. Sí, la colaboración tiene que involucrar de que el aportante antecedente es nuevo, pero ya existían todos los antecedentes que dan cuenta de la existencia de los delitos y su participación criminal en los delitos. Y eso se discutió cuando se debatieron las cautelares de Jovino Novoa. Por lo tanto, en ese contexto tampoco creo que la declaración acomodaticia que hizo hace un par de días, ¿no?, y que además ni siquiera conocemos su contenido, debiesen haber dado pie a esta salida alternativa. De todos los políticos imputados, creo que el caso de Jovino Novoa, con el de Orpiz, pero el de Jovino Novoa era especialmente grave y requería, por credibilidad del sistema y además por una cuestión netamente jurídica, ir a juicio oral. Si él dice que es inocente, entonces que lo demuestre. Ninguna persona inocente, ninguna, accede a un procedimiento abreviado. Jorge Ramírez. No, yo quería hablar de la DIMARC. Sí, ser, ¿no? Para cambiar el tema. Sí. Dale. No, yo creo que el gobierno entró en esta fase de tregua que yo lo había mencionado hace como... Ya, se veía la tendencia de
de que claramente la tendencia al alza es la desaprobación y hay una curva de alza a su vez en los niveles de aprobación, que en este caso son 4 puntos porcentuales y eso ya entra dentro del margen de lo estadísticamente significativo. Pero más allá de eso, lo importante es mirar otras cosas, como por ejemplo lo que está pasando en el ámbito de los atributos de la presidenta, donde también se visualiza un alza. En credibilidad, por ejemplo, que esa fue la merma más relevante que tuvo después del caso Cabal. Y lo que es aún más importante es ver desde dónde se está reconstruyendo, de algún modo, o recomponiendo las líneas políticas de la nueva mayoría. Esto es como el fútbol. Cuando tiene el fútbol te empiezan a golear, lo más importante, o te empiezan a meter muchos goles, lo más importante cuando estáis parados en la cancha es reconstituir la línea defensiva, ¿cierto? Para que en el fondo no te sigan goleando y tratar de reconstruir desde ahí. Entonces el gobierno de algún modo lo que está haciendo es tratar de fidelizar a su elector más fiel, más próximo, más duro, y si uno mira la composición del alza en los niveles de aprobación, se visualiza claramente de que hay un alza bastante significativa en las mujeres y particularmente en las mujeres del nivel socioeconómico más bajo, que ese ha sido siempre el grupo como granítico, como el espacio político vital del liderazgo de Michelle Bachelet. Entonces eso a mí me parece... Jorge, y a propósito de lo mismo, tú que eres cientista político y se dedican a estudiar estos fenómenos, un caso como el de la colusión, que le pega al mate, que uno lo mete con el CEP, que es un centro de estudio que ha liderado harto de la oposición a reforma, que le pega a un grupo económico, en fin... ¿ayuda en la encuesta a un gobierno? Mira, yo creo que de partida esta encuesta no captura todo lo que pasa ahora. No eso. Pero yo creo que sí va a tener un efecto tanto el paro al registro civil como el tema de la colusión. Y ahí yo creo que se va a tener que ponderar. Yo creo que probablemente por la repercusión que ha tenido el tema de la colusión va a tener un impacto mayor, yo creo, porque también el nexo que se hace lamentablemente es mucho más directo para con la alianza. Y yo también tengo una crítica con la alianza porque yo creo que también de algún modo la pasividad, la inercia de la alianza que se ha enfrascado en un debate súper absurdo respecto de todas estas cartitas de si tiene que ir el derecho al aborto o no. Aparte a mí me tocó participar de la redacción de ese documento. Es una cuestión sobre la cual es como la antipolítica. O sea, el hacer política es tratar de ponerse de acuerdo en torno a lo que nos une y no lo que nos desune. O sea, no poner por delante siempre lo que nos desune. Sobre todo cuando también hay otras cuestiones tan relevantes como la defensa de la vida que están en juego, como, no sé, como el modelo de la sociedad, de sociedad, el tema educacional, etcétera. Entonces yo creo que ahí nos hemos enfrascado, la alianza se ha enfrascado en un debate que no le ha permitido salir al ruedo, y por eso la tendencia, yo creo también, de que el gobierno, si ustedes recuerdan, cuando en la DIMARC se le preguntaba al encuestado, ¿usted se identifica con el gobierno o con la oposición? Las cifras de la oposición superaban al gobierno y esta vez se invirtió. El cifra era como 19 gobierno, 21 oposición, y ahora es 23 gobierno y... Perdona, y le juega un flaco favor, y ya vamos a pasar a lo tuyo, Max. Por ejemplo, el otro día... yo creo que una mala encuesta para la oposición. En la Cámara de Diputados se hacía una sesión sobre la farmacias populares, en fin, y RN y la UDI se negaron a que entrara el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Yo creo que eso es un desacierto tremendo. Bueno, eso te iba a preguntar. Eso también afecta, me imagino, porque una cosa es que tú te opongas, por ejemplo, otra es que te niegues. Yo soy escéptico respecto al tema de la farmacia popular, porque todavía yo no me explico por qué no se puede hacer a través de los consultorios, pero es una cuestión más técnica, ¿ya? Pero yo creo que si tú estás en una comisión de salud, porque entiendo que fue la comisión de salud. No, era la sala. Era la sala. Porque la comisión lo va a invitar, no es la sala completa. Esa es la distorsión importante que hay que aclarar. Era en la sala y no es habitual que los alcaldes vayan a la sala. Normalmente estos temas se discuten en comisión y el alcalde Jadwe ha sido invitado a la comisión de salud, donde corresponde que se discutan ese tipo de temas. Las discusiones en sala son más bien con ministros de Estado o con los parlamentarios. No es habitual que vaya un alcalde. Sí, es anómalo. Pero de todos modos, no sé. Alguien lo invitó, ¿no? ¿Ah? A la sala. Alguien lo invitó a la sala. Es una idea de algunos parlamentarios, pero que... Claro, ya. Sí. Bueno, pero no sé, yo habitual. No es habitual, pero acá uno juega política. O sea, comunicacionalmente, tácticamente, yo creo que fue un desacierto. Porque yo el otro día, ¿cuál fue el resultado de esto? Yo el otro día me levanté, prendí el televisor y vi al señor Jadwe con una pizarra y estuvo 15 minutos al aire explicando su farmacia popular. Entonces,
Entonces, si tú haces el análisis político, Exacto. ¿saliste para adelante o para atrás? Yo creo que saliste para atrás. Todo el rato. Porque además Siendo muy honesto, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que una lectura a mí me impresiona, porque si la idea era minimizar lo de Jadwe, que puede ser una opción política, lo que haces es Todo lo contrario. potenciar cuando le dices que no entre. Es que yo creo que fue una discusión tramposa, porque en el fondo no es habitual que ese tipo de temas se discuta con un alcalde en la Cámara de Diputados. Pero podría haberse hecho. pero Podría haberse pero hecho. es rarísimo. Si esos temas se discuten en una comisión de salud especializada donde están los parlamentarios que estudian el tema en serio, Lo que pasa es no que en una las comisión, farmacias no populares en una... ya son rarísimas. No, de hecho son ilegales, Son son ilegales además, entonces yo creo que... No son ilegales. No, sí son Claro. ilegales. Pero es que esta es una cooperativa, no funciona como una farmacia abierta No, como es, cualquiera. Es una farmacia que funciona en un establecimiento, en la dependencia del municipio. Los municipios, para poder ejercer actividades económicas, requieren una habilitación legal de una ley de quórum calificado y requieren además que si el Estado emprende materias económicas o un emprendimiento, tiene que regirse por las mismas normas del mundo privado, como sucede, por ejemplo, con el Banco del Estado. El Banco del Estado se rige por las mismas normas que el resto de los bancos. En cambio, con las farmacias populares es una situación totalmente anómala. Está bien, pero esto acá aplica lo que dice Jorge. Bien, uno puede levantar una tesis de decir de que estas farmacias son ilegales y a partir de eso tratar de atacar a la existencia de la farmacia popular, ¿no? Con requerimientos a la Contraloría, recursos judiciales. Pero finalmente eso, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a potenciar este modelo o no lo va a potenciar? va a ¿Cuál es la vandalizar forma un sector? inteligente finalmente? Yo creo que el diseño inteligente es tratar de promover, o sea, primero hacerse cargo que hay un tema con el precio de los medicamentos. Sí, porque O sea, existe. efectivamente hay un tema ahí y hay que investigar y hay que resolver, hay que crear fórmulas. Y segundo, yo creo que tú tienes que proponer algo que sea distinto, que vaya en otra línea, y hay que apelar a la, no sé, pues a la creatividad de nuestros dirigentes, pero yo creo que matar una idea que tú, claro, tú te puedes oponer, pero matarla por secretaría, como por la cuestión procedimental. Yo entiendo que Max es abogado y trabajó en el mundo municipal y está bien, pero yo lo veo desde el punto de vista político. Yo creo que es un error. Yo creo que también hay un punto de que hay que hacer propuestas alternativas y eso estoy totalmente de acuerdo. Justamente Sí, hay un claro. problema con el precio de los medicamentos, eso es una realidad. Hay que fomentar la competencia, creo yo, que se inicien nuevos actores en el mercado, y yo creo que este tipo de iniciativas también hace daño a las pequeñas farmacias. Entonces, pensemos un poco. Tal vez convenga fomentar la competencia para que disminuyan los precios en general, o solo este caso excepcional de Recoleta que va a generar precios más baratos. Yo creo que es mejor mejorar la competencia y también fortalecer los subsidios a los remedios, porque justamente hay personas que incluso requieren vitalmente algunos remedios, entonces bajar los precios a través de subsidios del Estado, o que el Estado en algunos casos también otorga gratuitamente los medicamentos a través de Así que la red de subsidiar consultorios. con estos precios sería como Sí. que el Estado está botando la plata. Para mí, Por eso te digo, es una Y además es es un complementario. es O un sea, mercado- el Estado tiene que fomentar competencia, que entren nuevos actores, investigar eventualmente nuevas colusiones, ser súper estricto con eso, y al mismo tiempo eventualmente analizar subsidios si Sí. corresponde para... Pero ¿por ¿sabes qué la qué? farmacia popular vende más barato? Si ese es el tema Que yo también. que nadie lo ha dilucidado No, todavía. porque le compra al Estado, pues. Le compra a la Senabats, ¿no? no solamente va a comprar algunas cosas a la Senabast y otras Sí, directamente, se evita los intermediarios, directamente al Bueno, laboratorio. entonces ese es un modelo que, por ejemplo, las farmacias que son las farmacias independientes, las pequeñas farmacias, que son las que están reclamando, ¿no? También respecto de este modelo de farmacia popular, también deben implementar, y por lo menos en aquella parte que corresponde al Estado, ¿no? Respecto al cual le compra la farmacia popular, también que se abra, por ejemplo, para las farmacias que son farmacias independientes. Ahí se pueden pensar distintas fórmulas, pero es verdad, este tema de tratar de matar la iniciativa de la farmacia popular por la vía legal o tratando de bloquear la figura de Jadwe, lo único que va a hacer es hacer subir Que sea el el bueno de la tema, película. y además también creo que políticamente una torpeza, porque muestra a quienes están en contra de esta iniciativa como personas que son funcionales a los intereses de Exactamente. los Como grandes que estuvieran de intereses. parte de los otros. Claro, y además estamos hablando de un mercado concentrado que fue objeto también de un procedimiento tanto en la Fiscalía Nacional Económica como penal por colusión, pues. Entonces, Aparte hay una falta de coordinación política que es bien evidente. O sea,
Y Jadwe juega con eso, también ironiza. Cuando él dice, bueno, a mí no, las bancadas de UDI y RN no me dejan exponer mis puntos. Bueno, es buena la consideración que hace Max, porque no fue en la comisión, sino que era en el hemiciclo. Era en la sala. Claro. Pero yo tengo 60 alcaldes de la oposición que quieren implementar la farmacia popular. Entonces... No, pero imagínate, si ya le deja pasar a un alcalde al hemiciclo, todos los 345 alcaldes que tenemos, oye, yo también quiero ir al hemiciclo, yo también pero quiero es que plantear el este tema. no es cualquier alcalde. Dame un segundito. Y hay otro tema. Mauricio tocó el tema de la Cenabás. La Cenabás es un organismo público profundamente ineficiente. Hay remedios que se quedan podridos en las bases en las bodegas de la Cenabás. O sea, idealizar el Estado como que el Estado pueda realizar todo este tipo de cosas es un error, creo yo. Y muchas veces las municipalidades tienen incluso dificultades para... Eso más es ideológico. No es ideológico. Yo quiero que haya más participación del Estado. No es ideológico, es real. Es real. ¿Cómo funciona el Estado en la realidad? La Cenabás tiene podriéndose remedios en sus bodegas. Porque se los entrega a la farmacia popular. ¿Cómo funcionan los municipios? Muchos municipios en la realidad no pueden manejar ni siquiera contratos y concesiones que ellos encargan a los privados. Dame un segundito. Sí. Y que no es capaz de supervigilar, ni siquiera gestionar por sí mismo, sino que supervigilar el cumplimiento de particulares que asumen funciones que el municipio que le concesiona o le entrega en contrato. Entonces yo creo que idealizar esto tampoco funciona. Por eso te digo, tiene que ser un set de medidas. Fomentar la competencia, ayudar a fomentar las farmacias más pequeñas de los pequeños comerciantes, y eso va a redundar en disminuir precios, ser súper duro con eventuales colusiones de los precios, analizar eventualmente subsidios, analizar eventualmente ampliación de medicamentos que se tengan que entregar de manera gratuita en los consultorios como actualmente se hace. Pero yo creo que una medida como la farmacia popular aisladamente no es la solución a los problemas, y tampoco me parece que sea razonable que Jadwe, que ha hecho un sinnúmero de actuaciones ilegales en su municipalidad y que la sigue haciendo, y que tiene una dialéctica verbal muy agresiva con los concejales de esa comuna, con las autoridades de la oposición, se crea con el derecho de que tenga que él ser recibido por el pleno del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Me parece un despropósito cuando hay alcaldes en las otras comunas del país que tienen temas tan o más importantes que tratar. A él lo invitaron. Sí, él no dijo, recíbame. No apareció mágicamente en el lugar. Para ser invitado requería la unanimidad de los miembros. Estoy de acuerdo. Y eso no estaba. Por eso, pero, o sea, fue una invitación. Sí, pero es que, de nuevo, puras formalidades, y no se da cuenta de cuál es el fenómeno que está detrás del problema de la farmacia popular. Detrás del problema de la farmacia popular está el precio de los medicamentos, que es un precio alto, y que la farmacia popular expuso esa diferencia entre el valor al cual se puede vender por parte de un organismo como este con el valor a través del consultorio. Pero está bien, pero de buena fe que o sea, porque se supone que el consultorio tiene un abastecimiento de medicamentos. Algunos medicamentos. Pero son solo algunos. Acá la bolsa de claro. Claro, por eso es que tenemos que pensar en ampliar los medicamentos. Para todos los remedios que tú como recoletano te inscribas para sea recibir. bueno que para la otra semana yo voy a tratar de averiguar con concejales o con alcaldes, porque yo entiendo que los consultorios pueden comprar el medicamento que yo estime conveniente. Claro, hay un tema de recursos ahí. Lo que pasa es que hoy día tú como consultorio, como servicio público en el fondo, que lo administra el municipio, estás obligado a ciertos remedios. No, pues que entiendo que no. Los municipios lo que pasa es que los municipios no tienen los recursos suficientes para tener. En cambio, hay municipios con más recursos que pueden dar más remedios. Cree esta nueva figura de la farmacia popular. Es que es una cooperativa. Tú, por ejemplo, Jorge Ramírez, eres de Recoleta y tienes una enfermedad compleja y crónica, tal medicamento, que no lo recibes por el consultorio, tienes que comprar nomás. Pero es que tú lo deberías recibir por el consultorio, si eres enfermo. No, porque hay una bolsa, por decirlo de alguna forma, una canasta de productos que no es cualquier medicamento. Lo que pasa es que la canasta, los remedios que te entrega ineficientemente la Cenabás, los que te alcanza a entregar son los que entregan los consultorios. Pero eventualmente el municipio podría comprar más remedios. Pero normalmente los municipios no tienen recursos suficientes como para comprar más remedios. Pero hay municipios con recursos que dan todos los remedios que quieren. Está bien, pero cuando la ministra de Salud anuncia normativa en apoyo de las farmacias populares, ¿cuál es la normativa, cuál es el objeto de esa normativa? Me imagino que tiene que ver precisamente. O sea, tendría que regularizar esta situación irregular a través de una ley, porque los municipios no pueden hacer actividad empresarial si no tienen una ley. ¿Para qué se justifica tener consultorio entonces? Bueno, pero más allá de lo formal, insisto, esto puso en exposición manifiesta
la diferencia de valores De plata. entre lo que venden las grandes cadenas y lo que puede vender una iniciativa como la farmacia popular. Más allá si la Senabats funciona bien o mal, el hecho es que ellos como proveedores venden a un precio muy barato y permiten que el precio final al consumidor sea mucho más bajo. En ese contexto entonces es que hay que hacerse cargo de esta situación. Más que satanizando al señor, digamos, Jadwe. alcalde Jadwe o tratando de atacar la legalidad o constitucionalidad de esta iniciativa, aquí se requieren de propuestas alternativas que se hagan cargo de esto. Entonces yo escucho mucho ataque a la farmacia popular y poca iniciativa alternativa que se hace cargo de este problema. Y siguiendo lo que dice Yo Mauricio, he hecho hartas perdona Max, propuestas lo que en pasa es que esto siguiendo lo que dice de lo Mauricio, que dices tú, o sea, yo hoy día creo que llegamos a también las sería un farmacias problema populares del alza de los porque precios. no se ha solucionado el problema. Si ese es el tema de fondo. Sí, Hoy día estoy llegamos de a acuerdo una con iniciativa con esto porque lo que pasa con los precios de los remedios es algo que no se ha podido. Ha habido un proyecto de ley que no logró nada y que estuvo ventilándose con acusaciones que llegaron a la justicia y que no logró nada. Entonces, como no se ha hecho nada, terminamos en farmacias populares. Que en una sociedad una persona tenga que trabajar para comprarse un remedio y quede con saldo negativo, o sea que trabajar para comprarse el remedio, yo creo que es una aberración. Pero Yo hay algo que no creo que está estoy de acuerdo, pero funcionando, el respecto a la satinización de Jadwe no es nada de satinización. Yo tengo muchos dictámenes de la Contraloría que han dicho reiteradamente su actuar ilegal. O sea, no estoy diciendo nada. Pero no estoy convengamos diciendo en algo. No, yo no a estoy propósito de diciendo la nada política, incurioso Max, y yo lo que me pregunto tampoco es estoy si la diciendo reacción de que sería sea tan solo fuerte sin propuesta. si Yo he Jadwe dado no varias fuera comunista. propuestas para bajar el. Yo me pregunto, si Jadwe no tema fuera del precios de los PC, remedios. espérame, si Jadwe no fuera comunista, ¿tendría una reacción tan virulenta a su idea? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que aquí tiene que ver también con que la idea no es de un DC, es de un comunista. No, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que Oye, tiene que ver con que Jadwe ha actuado reiteradamente de Está manera bien. ilegal, de reiteradamente ha sido hostil y ha sido Ya. agresivo con sus personas que piensan distinto. Y eso yo creo que hace que se configure este escenario. Puede ser, pero nadie le puede negar que Jadwe puso este tema de una manera eficaz y brutal además, porque obviamente hay alguien que está vendiendo los mismos medicamentos mucho más baratos hoy. Este no es un proyecto de ley que va a estar 5 años entrampado en el Parlamento y probablemente después con requerimiento al Tribunal Constitucional. No, este tipo lo hizo de inmediato y puso el tema ahí, y hoy día hay un lugar donde se están vendiendo los medicamentos que vende 6 veces más caro las grandes cadenas. Los vende 6 veces más barato. Y eso es algo que logró Jadwe en este momento. Por lo tanto, de esa perspectiva, eso hay que reconocérselo, más allá de que esto tampoco involucra, digamos, hacer una apología respecto del señor Jadwe, obviamente. Chiquillos, vamos a tener que despedir el panel y ahí Ya se está. pusieron un marcador Escucha, Max, de quedamos goles ahí, pendientes vos, con, Max. no va a ser un tema que se acabe, quedamos pendientes con lo que traía tú preparado por el tema de educación pública, porque lo que No hay problema. tenemos que tocar en algún momento, pero claro, nos fuimos yendo a otros lados de la contingencia. Yo creo que podemos llegar a 5-3, con facilidad. Es que No se me acaba el tiempo, señores. Para los que no tienen streaming, aquí los chiquillos de afuera del vidrio, digamos, los que controlan este programa de verdad, están molestando a Mauricio y a Max y les van poniendo una... Goles. Goles. Es ¿cómo un se llama? tablero Un marcador tablero de como de gol. tenis, pensaba yo, pero claro, puede ser Pero el premio de goles. la sensatez. Por eso voy 4-3, Ramírez. Jorge Ramírez pide el premio de la sensatez. Oye, 11:07. Perdón, pero tenemos que despedir al panel. Está bien. Mauricio, Gracias. Max, Ravets, Muchas Jorge gracias por la Ramírez, muchas invitación. gracias Saludos a los por radioescuchas. acompañarnos. Nos vemos, gracias, chao. Pausa, volvemos.